Hola familia nocturna, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos este episodio especial en el que les contaré algunas de las historias que los suscriptores me han enviado. Pero antes de iniciar, quiero tomarme un pequeño momentito para agradecerles a todos ustedes el apoyo que le han dado a este proyecto. Cada comentario que han dado, cada like, cada compartida, créanme, es una ayuda invaluable. Gracias a ustedes el canal ha estado creciendo muchísimo en todas las redes. Cada vez somos más en YouTube. Cada vez son más personas suscritas a Spotify. No se diga de TikTok. Y en Instagram, muchos me han contado muchísimas historias que están fascinantes y otras aterradoras. Les quiero confesar algo. Voy a aprovechar este especial para decirles que en algunas ocasiones yo también siento miedo. Y algunos de los relatos que me han mandado, prefiero leerlos hasta el día siguiente cuando hay luz, cuando ya no es noche. El día de hoy les voy a compartir solo algunos de estos relatos que me han compartido varios de ustedes, de los suscriptores, y quiero invitarlos que si tienen un relato que contar, mándenmelo por Instagram. Y si quieren apoyar este proyecto, suscríbete en YouTube y síguenos en Spotify. Puedes darle like a los videos que te gusten y coméntanos cuál fue la historia que más te gustó, desde dónde nos escuchas. Y recuerda, bienvenido a la familia nocturna. Todos los relatos que estés a punto de escuchar los mantendremos en anonimato. Solo mencionaré el país y en algunos casos las ciudades cuando veo que son relatos, digamos, más generales. Pero siéntete en la confianza que cuando me mandes una historia, no se revelará tu identidad, ni se involucrarán ni se mencionarán las personas involucradas dentro de los sucesos que quieras compartirme. Una vez dicho esto, comienzo. Este relato me lo envían de Ciudad de México. Hola. Encontré el podcast por TikTok y me encantó el formato en los que están hechos en YouTube. Vi que la gente compartía su historia y pedías que la mandaran por Instagram. Así que me animé a mandar la mía. Es acerca de una noche que me dio parálisis del sueño. Fue como hace 5 años, cuando tenía 14 años. Mi cuarto está en la planta baja de la casa, justo al lado de la azotehuela. Así se le llama al patio trasero de una casa destinado generalmente a lavar y tender ropa. Me dormí a eso de las 12 a.m. y me pegó la parálisis. Mi cama en ese entonces estaba viendo hacia la puerta. Entonces escuché que se abría. Cabe aclarar que yo duermo con el seguro puesto. La puerta se abría de poco a poco, de forma muy lenta. Sin embargo, tras un parpadeo, quedó abierta completamente. Y ahí, en medio de la puerta, había una cosa del tamaño de la puerta. Me asusté. Mi puerta mide como 2 metros. Eso que estaba parado ahí tenía unas piernas como las patas de una cabra. Del pecho hasta el cuello era el de una persona, pero sus músculos eran demasiados y demasiado marcados. La cabeza era aterradora. Tenía 2 cuernos, y de los cuernos salían más cuernos. Nunca había visto algo así. Y sus ojos eran imponentes. Tenían un color amarillo brilloso. Cada vez que yo parpadeaba, eso se acercaba cada vez más a mí. Yo ya no quería parpadear para que eso no se acercara, pero el miedo hacía que eso fuera imposible. De un momento a otro, tenía esa criatura pegada a mi cara viéndome fijamente, y empecé a sentir su respiración en una parte exacta de mi rostro. Después de eso, los parpadeos ya no tuvieron efecto. Aunque parpadeaba, esa criatura seguía ahí mirándome, respirándome. De repente, perdió el interés en mí, se volteó y comenzó a moverse lentamente. Me dio la espalda y empezó a avanzar hacia la puerta. Sentí terror y un alivio al mismo tiempo. Fue algo espantoso. Al final vi cómo se iba caminando y cerraba la puerta. Cuando la puerta se cerró, al instante pude moverme con normalidad, pero ahora que estoy escribiendo mi relato y recordando los detalles de ese suceso, me queda la duda si realmente fue parálisis del sueño, porque cuando ya me pude mover normal, llevé mi mano al rostro y en esa zona donde sentía su aliento, se seguía sintiendo humedad, pero no tenía ninguna otra parte del cuerpo con la sensación de humedad. Fue algo aterrador. Espero que nunca me vuelva a pasar. La historia que estoy a punto de contarles me la envían desde Colombia. Bueno,
Esta historia que te voy a contar data del 2014 y 2015 y se trata de una niña y un soldado fantasma. En el batallón de la Guardia Presidencial suceden muchas cosas paranormales. Creo que es importante saber que en el batallón muchos jóvenes se han quitado la vida y otros han muerto por accidentes. Yo creo que por eso pasan cosas inexplicables. El lugar donde está el batallón se conforma de 2 pisos y un sótano. Alrededor del batallón quedan varias garitas, y es en una de estas garitas donde ocurren todas las cosas que te voy a contar. El nombre de esa garita es Dian. Tengo que decirte que todas las garitas funcionan 24 horas, 7 días de la semana, pero la garita Dian solo presta servicio de mañana. La pregunta es, ¿por qué solo de mañana y no de noche? Déjame contarte que hace tiempo, en esa garita, un soldado se quitó la vida con su propio fusil, y su cuerpo cayó rodando por las escaleras. Cuando sucedió esto, se siguió prestando servicio militar común y corriente, sin ningún cambio. Sin embargo, de día se sentía un ambiente muy pesado. Las escaleras sonaban como si alguien caminara subiéndolas. Yo no llegaba a pensar que venía alguien a pasar guardia, pero no era así. Un día de noche, un soldado se dispuso a prestar guardia cuando se encontraba en altas horas de la noche. Al estar en la garita, comenzó a sentir miedo, y él nos contaba que observaba como un soldado lo miraba desde abajo. Pensó que era normal. Sin embargo, sentía miedo. Al día siguiente, cuando fue a dar el reporte, se enteró que varios soldados ya habían dado el mismo reporte. Se quejaban de aquella situación, donde un compañero, al que no reconocían, se quedaba todo el tiempo viéndolos desde abajo. Pasando el tiempo, todos empezamos a creer que ese soldado, al que nadie podía reconocer, era el fantasma de aquel soldado que se quitó la vida. Antes de continuar, tengo que decirte 2 cosas para que te puedas ubicar en el lugar. La primera es que al lado de esta garita de la que te estoy hablando, se encuentran las perreras, donde tenemos a los perros que prestan servicio al batallón. Y la segunda cosa que tienes que saber es que en ese lugar en el que estamos hace demasiado frío. Y es por esta razón que tenemos personas que nos traen agua panela para calentarnos. El agua panela es una bebida a base de piloncillo y agua, y lo utilizamos para podernos mantener nuestra temperatura corporal óptima. Una noche, alrededor de las 12, que es cuando se hace cambio de turno, un aguapanelero pasó al lado de las perreras y estaba justo frente a la garita Dian. Cuando los perros comenzaron a aullar, parecían lobos. Pero él no le mostró importancia y siguió rumbo a la garita. Al llegar a ella, se encontró con un soldado y le preguntó, ¿va a tomar agua panela? El soldado le respondió, ¿cuándo va a hacer el cambio de turno? El aguapanelero le respondió, ¿no le han hecho cambio de turno? Y el soldado le dijo, llevo 3 años esperando que alguien me releve. Cuando escuchó eso, el aguapanelero se llenó de miedo y de la nada se desplomó. Lo encontraron tiempo después, desmayado. Al contar lo que había sucedido, se enteró de algo espantoso. Ese día no habían mandado a nadie para ese puesto, porque ya estaban hartos de tantas quejas de las cosas extrañas que reportaban que sucedían en la garita Dian durante la noche. Sin embargo, los de mayor rango no dejaron las cosas pasar. Fueron a revisar las grabaciones de cámaras, y al ver las cámaras se dieron cuenta de cómo el aguapanelero hablaba con alguien, pero ese alguien no se veía en las cámaras. En las cámaras solo se veía al aguapanelero hablando frente al vacío. Después de esto, el comandante del batallón no creyó la versión del soldado y fue él mismo a prestar guardia por la noche en esa garita. La maldita garita Dian. Después de ir a la garita, dijo al día siguiente, nadie más vuelve a prestar servicio en esa garita de noche. Tengo que decirte que ese no es el único soldado que se aparece en el batallón, ya que existe otro que también se quitó la vida en unos baños. Dicen que por una ruptura amorosa que tuvo con su novia, tomó la salida fácil. Y hay muchos que cuentan que lo han visto a ese soldado en ese baño, aun cuando ya han pasado muchos años desde su muerte. También en el batallón hay muchas historias acerca de una niña, como te dije al principio. Sin embargo, existen 2 historias diferentes detrás de la existencia de este fantasma. Son muy distintas. La primera es la que dicen algunos, acerca de una niña que se ahogó en la piscina, pero la segunda es mucho más aterradora. Algunos soldados cuentan que un grupo de soldados abusó de una niña y la ahogaron en la piscina. No sabemos cuál historia es la real. Y la ahogaron en la piscina. Sea cual sea la versión de la historia, es que esa niña se aparece
casi todas las noches. Ha sido captado en video y por fotos. Lamentablemente no encontré ninguna para poderte enviar, pero todo el que entra al batallón en algún momento se va a topar con esa niña. Esa es mi historia. Hay muchas más de todo lo paranormal que surge en el batallón de la Guardia Presidencial, pero estas son las historias que te quiero contar el día de hoy. Gracias y sigue adelante con tu programa. La historia que estoy a punto de contarles me la envían desde Santander, Colombia. Hola, buenas noches o días. Resulta que mi abuela, la mamá de mi papá, tenía un llamado sexto sentido. Ella sentía a la muerte. Sentía cuando algo no estaba bien. Mi abuelo, esposo de mi abuela, practicó la brujería durante algún tiempo. Mi abuela murió. Mi abuelo también. Pero mi papá quedó con ese famoso sexto sentido. Él también siente cuando hay espíritus en la casa. Incluso habla con una niña que se aparece en la bodega donde él trabaja. Yo he sentido que todo lo que digo se cumple. Una vez, alguien se metió con mi familia y le dije, en un par de meses, vas a sufrir de una enfermedad. Y al mes y medio se enfermó. El ojo busca gente con dones peculiares y he sentido que el ojo me protege. Y cuando quiero vengarme de alguien, solo lo declaro y sucede. ¿Eso será normal? La historia que estoy a punto de contarles me la envían de México, específicamente de Ciudad de México. Y dice, te quería contar mis historias. Me gustó la forma en la que narras. Y si te sirven, son tuyas. Mira, toda mi experiencia comenzó cuando yo era muy pequeña, a unos escasos 3 años de edad. Tengo muy buena memoria. Recuerdo que esa noche mi hermano estaba dormido y solo estábamos mi mamá y yo despiertas viendo televisión. Vi a mi mamá salir del cuarto para ir al baño, así que decidí jugarle una broma. La broma era de que yo estaba dormida, un juego típico entre nosotras. Cerré los ojos entre risas. No pasaron más de unos segundos cuando comencé a sentir una larga cabellera pasar sobre mis hombros. En ese momento no lo razoné bien, ya que estaba pequeña. Pero ahora pensándolo, era imposible que alguien estuviera atrás de mí, ya que atrás de mí estaba la pared. Mi mamá se caracterizaba por su cabello largo, por lo cual asumí que era ella. Unos brazos comenzaron a abrazarme. Entre risas le dije que era broma y que estaba despierta. Intenté abrir los ojos, tocando los brazos delgados en mi cuello. Apenas abrí un poco los ojos. Quien sea que me estuviera abrazando, comenzó a apretar con más y más fuerzas, hasta el punto de estarme sofocando. Recuerdo estar a punto de quedarme sin aire y empezar a ver sumamente borroso, y de un momento a otro me liberó. Segundos después, veo que la puerta frente a mí se abre y aparece mi mamá. Como pude recuperar el aire perdido y llorando le reclamé a mi mamá que por qué había hecho eso. Mi mamá se mostró confundida. Me preguntó que qué había pasado, porque ella acababa de entrar. Yo la había visto que acababa de entrar. Entonces empecé a contarle todo. Eso pasó quedando como un simple recuerdo. Años posteriores, me preguntaron unos primos si había vivido algo paranormal. Y yo conté la historia. No me creyeron. Así que fui con mi mamá a decirle que les dijera que era cierto. Ella me miró extrañada. Estaba extrañada de que recordara la historia porque pasó cuando era muy pequeña. Me dijo entonces que todo lo que recordaba era verdad. Que esa misma noche fue con mi abuela que vivía al lado a platicarle lo que había sucedido. Mi abuela le dijo que probablemente habría sido mi bisabuela, que murió años antes de que yo naciera. Era la única persona con el pelo largo en la familia y que probablemente me quería llevar con ella. Entonces, mi mamá me contó otras historias. Unos años después, comencé a tener leves síntomas de enfermedad. Mi madre decidió llevarme al hospital, donde le dijeron que yo iba casi muerta a pesar de mi aparente normalidad. Me quedé internada por algunas semanas. Mi madre relata que en ese tiempo, mientras esperaba, se recostó en unas sillas con mi abuela. Vieron pasar a unas monjas. Mi mamá, al estar recostada, vio más detenidamente que no tenían pies. Ella giró la cabeza a mi abuela. Mi abuela, con una mirada, le indicó que no dijera nada. Poco después, salí,
pero aún no sé si fue esa experiencia cercana a la muerte o lo anterior vivido lo que hizo que las experiencias paranormales se volvieran de manera sutil parte de mi vida. Ver sombras, personas frente a mí que estaban en otro lugar, oír voces que me llamaban, se volvieron algo, digamos, un poco común, por así decirlo. Pero todo empeoró cuando nos cambiamos de casa. En ese lugar teníamos 2 cuartos. En uno dormíamos y en el otro estaba el comedor. Era un lugar pequeño. Por las noches se oía en el comedor cómo los vasos eran azotados o se escuchaban monedas que caían al piso en forma repetitiva. Nunca pasó algo más allá de esos ruidos. Pero un día, en la pared se veía una figura de luz que nunca pudimos determinar de dónde venía, similar a un santo rezando. Nosotros nos acostamos a las 9 de la noche. Los vecinos de abajo se quejaban porque decían que hacíamos mucho ruido en la madrugada. También aprendimos a vivir con todo lo de la casa, aunque unos años después nos cambiamos y llegamos a donde actualmente vivimos. Lamentablemente esta casa resultó un poco peor, ya que las cosas se volvieron más fuertes. Todas las noches se podía observar a alguien asomarse desde la esquina superior de un marco que dividían los cuartos. Tuvimos que tapar las ventanas, ya que la figura de alguien se pegaba a los vidrios y parecía que se asomaba por las ventanas. Podría decir que alguna persona o vecino, pero nadie tenía acceso a ese pasillo, ya que estábamos en un segundo piso y nadie al día de hoy puede dormir cerca de las ventanas. Una vez intentamos poner la cama cerca de las ventanas. Era un suplicio, ya que podías sentir cómo te jalaban las cobijas en dirección a la ventana, o te agarraban las manos intentando jalarte. Las luces de la casa se apagaban de vez en cuando. Aún con todo eso nos acoplamos, ya que no había otro lugar tan accesible económicamente, y lo más importante, que aceptaran niños como lo éramos mi hermano y yo, de unos 8 años. Todo era normal, hasta que años después tuve a mi hijo. Ahora las sombras y los ruidos eran lo de menos. Había aparecido algo a lo que realmente le tenía miedo. Tengo que mencionar que el techo es de lámina, por lo cual se escucha todo. Un día comenzó a ser frecuente lo que llegamos a pensar era un gato que saltaba continuamente en las láminas y solo por las noches. En el silencio de la noche podíamos escuchar perfectamente todo y ubicar dónde estaba ese sonido. En algunas ocasiones intentamos ver al dichoso gato, y aunque el ruido permanecía en el techo, jamás logramos ver al animal. Eso nos asustó aún más. El sonido se posicionaba exactamente donde estaba mi hijo, y comenzaba como a escarbar en las láminas, como a rasguñarlas, como intentando perforar la lámina. De cierta manera nos sentíamos protegidos, porque sentíamos que era algo que no podía acceder a nuestra casa, por más que quisiera. Pero el sonido duraba meses consecutivos. Pasando el tiempo, el sonido sí empezó a molestarnos. Así que un día me armé de valor. Esperé a lo que eso que yo creía que era un gato llegara a pararse encima de donde estaba mi hijo, y en el momento en el que se escucharon los rasguños, prendí la luz, y mirando la lámina, dije en voz alta: «Este niño es mío, me pertenece y lo protegeré». Los rasguños de la lámina se detuvieron. Eso hizo que la sangre se me fuera a los pies, y aunque tenía miedo, quería proteger a mi hijo. Y me preparé para cualquier contestación, rasguño o sonido. Sin embargo, no estaba preparada para lo que sucedió después. Comencé a ver que la lámina se empezaba a sumir exactamente en un punto específico, y mi corazón empezó a latir desenfrenadamente. Estuve a punto de desmayarme. Al día de hoy, no sé cómo le hice para no hacerlo. Agarré la escoba y empecé a golpear ahí donde se veía que se sumía. Le pegué con todas mis fuerzas y dije: «No te tengo miedo». Vaya, sí estaba mintiendo, pero era lo único que podía hacer en ese momento, y realmente quería proteger a mi hijo. De pronto un extraño ruido, que hasta el día de hoy no puedo relacionar con nada, comenzó a sonar dentro del baño de ese mismo cuarto. Yo estaba lista para luchar con cualquier cosa que se pareciera, o eso creía. También estaba lista para salir huyendo con mi niño.
Iba a hacer cualquier cosa que fuera necesario para salvarlo. A escasos metros observaba el baño y yo tenía la escoba en mano. Era mi única arma. Me acerqué hasta abrir la puerta, esperando ver algo ahí. No había nada. Sin embargo, seguía ese ruido extraño, como un tipo de rugido, y parece que provenía de la cañería. Jamás he vuelto a escuchar algo así. El ruido permaneció sonando por 2, 3 o 5 minutos. Esa noche no pude dormir. Fuera lo que fuera que venía a molestar, yo ya estaba segura que no era un gato. Después de esa noche, el ruido de los arañazos ya no sonaba arriba de mi niño. Ya no iba a buscarlo a él, venía a buscarme a mí. La historia no tiene fin, porque todo sigue sucediendo. Simplemente aprendimos a vivir con ello. Espero que estén disfrutando tanto las historias como yo. La historia que estoy por contarles sucedió en Saltillo, Coahuila, en México. Hay 2 casas diferentes en 2 diferentes ciudades con muchas historias cada una de ellas. La primera es la casa de mis abuelos. Ellos viven en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Hace muchos años compraron un terreno enorme. El señor que les vendió ese terreno les dijo que había una leyenda la cual estaba obligado a contárselas. Comenzó a decirles que bajo el terreno hay 2 personas enterradas en un solo ataúd. Y dentro de ese ataúd hay cientos de monedas de oro. Monedas que los 2 guardianes están cuidando. Si alguien desea el tesoro, es libre de buscarlo. Los guardianes están dispuestos a negociar. El que saque el oro deberá de entregar a alguien muy querido a cambio. Ese alguien es el precio por esa fortuna. Y los guardianes elegirán a la persona que se van a llevar a cambio del oro. Mis abuelos nunca se atrevieron a buscar dicho tesoro. Con el paso de los años, en ese terreno fueron construyendo una casa enorme. Al día de hoy tiene muchos más cuartos que personas. Y hubo un tiempo en el que vivieron varias generaciones de mi familia en ese lugar. Todos los que hemos vivido ahí tenemos un testimonio diferente y escalofriante. A un lado de la casa vivían las esposas de unos militares. Y en aquel entonces mi abuela las regañaba mucho porque jugaban a la ouija. Hasta la fecha, antes de Semana Santa, se empiezan a escuchar que arrastran los muebles como si anduvieran haciendo limpieza. Lo escalofriante es que la dueña de la casa tiene muchos años sin vivir ahí. Ese lugar está completamente solo y vacío, desde hace mucho. No tiene ningún mueble. A raíz del juego de las señoras, se aparece un niño de aproximadamente 6 años. Nunca hemos podido hablar con él. Solo ha habido una persona que logró tocarlo. Todos lo hemos visto. Y a veces se escucha que está llorando. Cuando mi madre era una adolescente, le sucedió algo que hasta el día de hoy sigue siendo lo que más la ha asustado. Casi siempre va del tema. Casi la tuve que obligar para que me contara la historia. Me cuenta que cuando ella estudiaba en la prepa, un día estaba acostada boca abajo en su cama y escuchó que su hermano, que en ese tiempo tenía alrededor de 6 años, entró corriendo descalzo a la habitación y se sentó en la cama. De reojo lo vio con su uniforme blanco. Ella se quedó quieta y entonces, sin avisarle, estiró la mano para agarrarlo y lo tomó de la mano. Como se estiró, dejó de verlo, pero lo que ella sintió es la cosa más aterradora que ha vivido. Sintió como en lugar de agarrar una mano, agarró como un montón de huesos, que empezaron a volverse polvo entre sus dedos. Al instante volteó agitada y asustada. La habitación estaba completamente vacía. Dice que esa sensación de los huesos que se están deshaciendo es una sensación que no puede olvidar hasta el día de hoy. Mis abuelos son sastres y desde hace muchos años dicen que el niño les esconde su material de trabajo o mueve las cosas del lugar. Mis primos y yo, cuando éramos jóvenes y nos quedábamos a dormir, sentíamos como el niño se sentaba en la orilla de la cama y empezaba a mecerse. Preferíamos taparnos hasta la cabeza, no queríamos verlo, pero lo reconocíamos por su silueta, era muy blanca. Muchas amigas de mis primas han escuchado al niño llorar. Mi primo
lo vio frente a frente. Mi abuelo tiene unas ventanas enormes hacia el patio, y siempre se asoma ese pequeño niño por la ventana donde mi abuelito tiene su taller de costura. Afuera está el baño en el patio. Un día, mi esposo se dirigía a ese baño. Eran alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Él confundió a ese niño con la hija de mi primo, la cual esa noche no estaba en la casa. Él asegura que era la niña. Sin embargo, la niña asegura que ese día estaba en la casa de una amiga, que ese fin de semana no estaba en la casa, y que a cualquiera que haya visto en ese patio no era ella. Yo he visto un hombre con gabardina, con un sombrero, y se desvanece en medio del pasillo. No se le ve el rostro, solo se ve como su silueta, y no se alcanza a ver su tono de piel. Camina desde el último cuarto, y camina muy rápido por todo el pasillo, y a mitad del pasillo desaparece. También hay otro señor, el cual mi abuela lo ha apodado como el hombre bueno. Mi abuela y mi madre dicen que también hay un hombre malo en la casa, y que en varias ocasiones, cuando están a punto de dormir, sienten unas manos que les tapan la nariz y la boca y no las dejan respirar. Y ya cuando se están asfixiando, pueden entonces moverse y las manos se quitan. Todos los que han estado en esa casa, amigos de mi familia y todos mis familiares, en las noches escuchan como canicas que giran en el techo sin parar. Nos hemos subido incontables veces para ver qué provoca ese sonido. Nunca hemos descubierto nada. Cuando mis padres vivieron en esa casa, un día llegaron de noche y el cuarto estaba completamente oscuro. Mi mamá tenía en brazos a mi hermano mayor, que en ese tiempo era un bebé casi recién nacido. Lo acostó en la cama y después se levantó para prender el foco. Eran de esos que tenían como un cordón y había que jalarlo, el cordón o la cadenita, para que el foco se prendiera. Justo cuando jaló la cadenita, se escuchó el ladrido de un perro dentro de la habitación. El sonido venía clarito de un rincón de la habitación. Cuando el foco se encendió, mi madre y mi padre voltearon al rincón y no había nada. Muchos años después, yo viví en esa casa durante una temporada. Una noche teníamos todo apagado, no nos gustaba dormir con luz. Mi hija comenzó a llorar y a gritar aterrada, que ahí había un perro. Nosotros no veíamos absolutamente nada. Entonces fui y prendí los focos, y no había nada. Pero ella decía que el perro estaba ahí, y señalaba el mismo rincón donde mi madre y mi padre, años atrás, habían escuchado el gruñido del perro. Mi niña es fecha que no quiere estar en esa casa. Dice que ahí pasan cosas raras, que asustan. La otra casa que te mencioné desde el principio es una casa que está en Apodaca, en Nuevo León. Cuando llegué a vivir ahí, ya me habían comentado mis hermanos que sucedían cosas extrañas, pero no les quise hacer caso. Pensé que a lo mejor me querían asustar, pero resulta que sí pasaban cosas extrañas. La dueña, antes de que pusiera en renta esa casa, vivió ahí. Sin embargo, un día salió a la tienda y, siendo descuidada, dejó a su niño, que apenas tenía 2 meses, solo sin supervisión. Cuando regresó, se topó con el espanto. Su niño se había bajado por las escaleras y había caído. Cuando llegó, estaba el niño justo en el último escalón, golpeado. Marcó una ambulancia, pidió ayuda, pero cuando llegaron los médicos ya no se podía hacer nada. Por eso se había salido de la casa. Por eso la puso en renta. Estar en ese lugar hacía que sintiera todo el dolor y el arrepentimiento por esa situación que había vivido años antes. Cada fin de semana viajábamos de esa casa de Apodaca a Saltillo a visitar a mis papás, que vivían en casa de mis abuelos. Entonces empezamos a notar que al regresar todas las habitaciones estaban desordenadas por completo. Lo más extraño es que no había cerraduras forzadas, ni tampoco había ningún faltante. Nadie se había metido a robar. Las puertas todas estaban cerradas como las habíamos dejado, pero los cuartos estaban completamente desordenados. Decidimos dejar de viajar a Saltillo, porque creíamos que de todas maneras alguien por ahí se estaba metiendo y nos estaba haciendo esa travesura. Pero un día, de repente, estábamos todos juntos cenando, y en el baño de arriba se abrió la regadera. Otro día estábamos en la parte de arriba y se escuchó como si toda la cocina se hubiera caído, como si los sartenes y platos, vasos, todo hubiera salido volando por todos lados. Y al momento de bajar, estaba todo intacto. En ese entonces teníamos una perrita salchicha llamada Katy.
la cual creo que sí podía ver las cosas, porque ladraba sin ninguna razón justo a lugares en los que no se veía nada. Supongo que ella sí podía percibir cualquier cosa que viviera en esa casa. No sabemos si era un niño, o solo se hacía pasar por un niño. Una vez fueron de visita mi hermano y mi cuñada. Tenían ganas de pasar un ratito por la macroplaza, y en ese momento mi cuñada desconocía lo que pasaba en la casa de Apodaca. No quisimos decirle para no volverla susceptible. También creíamos que nos iba a juzgar de locos, o que quizás se iban a burlar. Cuando ya se estaban yendo y nos estábamos despidiendo, a mi cuñada se le olvidó su bolsa en la recámara de arriba. Entonces, al momento de subir, la puerta de la recámara de mi hermano estaba abierta. Mi cuñada escuchó cómo azotaron la ventana al momento en el que ella entró en la habitación. Era una ventana muy pesada. Moverla era muy difícil. No tenía sentido que se azotara. El vidrio se estrelló. Dijo que antes del azote sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Y sintió frío en la habitación, como si estuviera mucho más helada que las otras. Esa misma cuñada vive en la ciudad de Saltillo. Y le pasó algo similar en la casa de mi abuela. Se quedó en una de las habitaciones, la que está en medio de otras dos. Esa habitación, yo estuve mucho tiempo ahí, y se siente una vibra horrible. Nunca entendimos por qué. Pasando un tiempo, volvió a ir y se volvió a quedar en la misma habitación. Y entonces nos contó que pasó algo horrible. La noche que se quedó ahí, no pudo dormir, porque alguien continuamente caminaba por el pasillo, muy rápido, y sonaban sus pies descalzos. Y entonces se detenía justo en el umbral de la puerta, y caminaba hacia donde ella estaba. Jamás quiso voltear a ver qué era eso que se estaba aproximando a ella. Nunca más quiso volverse a quedar en esa casa. Y de estas te podría contar 1,000 historias que nos han pasado a todos y cada uno de los integrantes de la familia. La verdad es que nos han pasado tantas cosas, que a pesar que ya nos hemos acostumbrado, no nos deja de dar miedo. Querida familia nocturna, con esto hemos llegado al final de este episodio especial de historias mandadas por suscriptores. Antes de despedirme, quiero agradecerles de nuevo todo el apoyo. Y quiero invitarte a que, si no te has suscrito en YouTube, suscríbete. Déjame tus comentarios. De estas historias, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Te identificaste con alguna? Y recuerda que si tienes una historia que compartir, envíamela por Instagram. Va a ser un gusto platicar acerca de estas cosas que no existen. Nos vemos en el siguiente episodio, jueves 9 de la noche. Y les deseo que tengan dulces pesadillas.